El túnel. El túnel es una novela corta de 137 páginas, de origen argentino, y fue escrita por Ernesto Sabato del mismo país, el año 1948. Contexto de producción. Ernesto Sabato fue un escritor, ensayista, físico y pintor argentino que nació el 24 de junio de 1911 en Rojas, Argentina, y falleció a sus 100 años el 30 de abril de 2011 en Santos Lugares, Argentina. Ernesto Sabato viajó a Francia y conoció el arte del surrealismo y el cual luego aplica en su obra llamada El túnel, donde es el objeto principal en el que se desenvuelve la obra. El autor es argentino y en Argentina en 1943 sucede el golpe de Estado argentino, donde Perón impone el comunismo y por eso no se ve en la obra ninguna diferencia social entre los personajes. Las cartas en esos años son el medio principal de comunicación y como el autor es ensayista, escribía muchas cartas para la sociedad y en la obra las cartas son una de las formas de comunicación entre Castell e Iribarne. La historia se encuentra basada en un hecho real, se basa en una sociedad completamente machista. Los sucesos delatan una sociedad de poco desarrollo tecnológico, industrial y comercial, así como formas antiguas de condiciones de vida y las tradiciones que hoy en día ya son consideradas como inaceptables. Resumen de la obra. La historia comienza cuando el pintor Juan Pablo Castell confiesa que asesinó a María Iribarne, mujer a quien conoció en una exposición de pintura en el Salón de Primavera de Buenos Aires, al verla mirando fijamente uno de sus cuadros como nadie más lo había hecho. Durante varios días, él la buscó en otras exposiciones de arte, ya que no podía dejar de pensar en ella, aunque sin éxito. Hasta que un día la encontró caminando por la calle, la siguió para preguntarle por su pintura y decirle que desde ese momento había pensado mucho en ella. Se dio cuenta de que María lo miraba confundida y prefirió irse, pero ella lo siguió y le dijo que tampoco podía dejar de pensar en su pintura. Desde ese momento se mantuvieron en contacto. Había una gran atracción entre ellos. María había sido la única persona capaz de entender a este pintor. Al no saber nada de María durante unos días, Castell la llama, enterándose de que estaba de viaje. Días después fue a su casa a buscarla, pero se encontró con un hombre ciego llamado Allende, que resultó ser el esposo de María, y le dijo que ella estaba en una finca de un primo en una estancia. Desde ese momento aumentó su obsesión y sus celos enfermizos hacia ella. Al volver de su viaje la interrogaba, poniéndose violento y haciéndole muchas preguntas, hasta que un día tuvieron una discusión muy fuerte y María se fue nuevamente a la estancia. En una de sus cartas invitó a Castell para allá, y sin pensarlo mucho fue. De esa forma conoció a Hunter, y sospechaba que eran amantes. Juan Pablo regresó lleno de furia y tristeza a Buenos Aires, donde se entregó a la bebida. Se comunicó con María y le dijo que volviera, de lo contrario se suicidaría. Acordaron una cita a la cual María nunca llegó. Al llamar a su casa, la mucama le dijo a Castell que ella se había ido a la estancia. Muy molesto, el pintor consiguió un auto y salió en dirección a ese lugar. Al llegar a la estancia, vio como María salía de la mano de Hunter a pasear. Cuando volvieron, se encendió una luz de una sola habitación de la casa, lo que le hizo pensar que dormían juntos. Al ver otra luz encenderse, él decide subir al segundo piso de la casa y se encontró a María, quien le preguntó qué estaba haciendo allí. Castell solo dijo que tenía que matarla por haberlo dejado solo. Fue de esta forma como el amor, el odio y los celos hicieron que Juan Pablo apuñalara a María en su vientre y su pecho. Luego de su crimen, fue con Allende a contarle cómo su esposa lo había engañado y a confesarle su crimen. Castell se entregó a la policía y se enteró de que Allende se había suicidado. De esa manera termina la historia de cómo este pintor mató a la única persona que amaba. Descripción de los personajes principales. Juan Pablo Castell es el narrador y protagonista del libro, un pintor solitario con un gran desequilibrio emocional,
quien cuenta la historia de cómo mató a la mujer que amaba. Psicológicamente es un personaje intenso, un hombre argentino de 38 años, con una obsesión enfermiza por la única persona que en su vida lo ha comprendido. Bastante tímido, examinaba cada detalle. Era impulsivo, pero a veces planeaba rigurosamente las cosas. Siempre llegaba a una conclusión, era desconfiado de todas las personas que lo rodeaban, no controlaba sus emociones y era muy crítico de la sociedad, aborreciendo a gran parte de esta. En general era muy pesimista. María Iribarne es uno de los personajes principales, una mujer manipuladora que le gusta engañar a los hombres. En la obra no expresa su personalidad, es muy reservada y tímida. Debido a eso es una persona muy difícil de entender y conocer completamente. Una señora bella físicamente que durante la historia aparenta ser misteriosa y deja muchas incógnitas. Está casada con un hombre ciego y al parecer es la amante de Hunter, además de ser la persona que causó una gran obsesión en el pintor Juan Pablo Castel, lo cual la llevó a su muerte. Físicamente tiene el pelo largo y castaño. Según Castel, su rostro era hermoso y no aparentaba más de 26 años. Ambiente físico, psicológico y social. El ambiente físico es mayormente en la ciudad de Buenos Aires, sus calles, sus avenidas y sus edificios, y también en la estancia del primo de María, aunque nunca se da una ubicación exacta de este lugar. El ambiente psicológico de la obra está marcada por el desaliento y la angustia vital significada en su atormentado personaje central, anhelante de conseguir la felicidad y dominado por sus acciones, por el miedo de perder a la que considera la única mujer que ha logrado comprenderlo. Y por último, el ambiente social de la obra es lo que se vivía en los años 1946 a 1948 en Argentina, como es el comunismo, que gracias a este no se ve ninguna diferencia social entre los personajes, y la sociedad machista de la época, además del poco desarrollo tecnológico, industrial y comercial de los años en que se vive la historia. ¿El tiempo del relato coincide con el tiempo de la historia? En la obra, el tiempo del relato con el tiempo de la historia no coinciden, ya que la historia inicia desde el final del relato, y mediante un flashback narra los hechos de forma cronológica, desde que conoce a María Iribarne y finalmente con el homicidio. Opinión personal. Esta novela corta la he elegido porque me la han recomendado y había buenas críticas y comentarios hacia este libro, las cuales tenían razón, ya que me agradó bastante, puesto que me gustan las historias donde se narra un crimen y luego se da lugar a un flashback para narrar cómo se llegó al asesinato, como en las novelas policíacas. También puedo agregar que también me gustó, en parte, el personaje principal, porque me gustan las personas calculadoras y solitarias. Sin embargo, no me gustó mucho que fuera tan impulsivo y obsesivo. Debió darse cuenta de que ella no era para él y tratar de olvidarla, pero prefirió dejarse llevar por sus sentimientos para terminar asesinándola. Para finalizar mi presentación sobre la novela del autor Ernesto Sabato, recomiendo este libro para los jóvenes y adultos que quieran leer una historia de un asesinato y de cómo un hombre por un impulso de celos y obsesión mata a la única mujer que amaba y según él la comprendió.